Habitantes de la Commonwealth, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traje un video de noticias del mundo del cine, así que espero que lo disfruten y se informen un poco. Bienvenidos a The Commonwealth. En noticias de Netflix, y no muy alentadoras, se acaba de conocer que la serie Vikings Valhalla llega a su final con la tercera y última temporada. Esto está confirmado por el mismo creador de la serie, Jeb Stuart, quien dijo lo siguiente: "Estoy muy agradecido de haber tenido 3 temporadas para contar las historias de Leif, Harald y Freydis. Desde el principio supe que quería mostrar la evolución de cómo 3 de los vikingos más famosos se convirtieron en los íconos que conocemos hoy en día. Y eso es precisamente lo que hemos hecho. Espero que cuando el público vea la nueva temporada, se emocione con las nuevas cotas a las que hemos llevado a estos héroes. Cuando empezamos este proyecto hace 5 años, trabajé duro con este increíble reparto y equipo para crear un viaje que todos esperábamos que fuera satisfactorio. Por supuesto, tratándose de personajes históricos reales, siempre hay más aspectos de su vida que se podrían explorar, pero tenía sentido que los viajes de Leif, Freydis y Harald terminaran con nuestra tercera temporada. Estamos deseando que los fans vean la conclusión de este capítulo de la historia". Aparte de lo que dijo, también salieron estas escenas nuevas que están viendo en pantalla, en donde se revela un nuevo personaje, interpretado por el mismísimo Viktor Drago. Por supuesto estoy hablando del actor y boxeador Florian Monteanu, quien va a interpretar a un general del Imperio Bizantino llamado George Maniakis. Vikings Valhalla, temporada 3, se va a estrenar en el 2024 con un total de 8 episodios, concluyendo esta historia con 24 episodios en su totalidad. Pasando a noticias de DC, según el medio de comunicación Variety, el actor Jason Momoa, conocido mundialmente por Aquaman, interpretaría a Lobo en el nuevo reinicio de DC en manos de James Gunn. El rumor de que Momoa iba a interpretar a Lobo viene circulando hace unos meses largos, pero con el próximo estreno de Aquaman 2 y supuesto final del universo de DC que inició Zack Snyder, James Gunn planea comenzar su nuevo universo con Superman Legacy, y se dice de que Lobo podría aparecer en la película, dando pie para una película en solitario del personaje. Por supuesto, esto despertó el interés y la furia de los fans. Por el lado positivo, muchos quieren a Jason Momoa como Lobo, ya que el parecido con el personaje es bastante grande. Pero por el otro lado, los fans más fieles del universo de DC creado por Zack Snyder estarían tomando esto como una traición al director tanto como al resto de sus compañeros de Justice League, ya que se estaría aliando con James Gunn, quien es el responsable de la destrucción del Snyderverse y del gran fracaso de DC. Para los que no lo conozcan, Lobo es un personaje de los cómics de DC. Es un cazarrecompensas alienígena muy rudo y violento, fanático de las motos y en varias ocasiones enemigo de Superman. De hecho, aparece en algunas películas animadas de DC. Volviendo a lo de Momoa como Lobo, ¿ustedes de qué lado están? ¿Creen que está bien que se junte con James Gunn en su nuevo universo? ¿O está traicionando a su amigo Zack Snyder y al resto de sus colegas? Los leo en los comentarios. Y ya que estamos hablando de destrucción en DC, Elon Musk habría amenazado con destruir todo Warner Bros. Esto se dio a conocer hace poco cuando se filtraron ciertos documentos sobre que Jason Momoa y el director James Wan maltrataron a Amber Heard durante el rodaje de Aquaman 2, diciendo de que el actor la trataba mal, llegaba borracho al set y se vestía como Johnny Depp para molestarla, entre otras cosas más que dijo. Y aunque realmente se planeaba quitar a Amber Heard de la película, no era por los problemas que tuvo con su ex marido, sino porque nunca tuvieron buena química con Jason Momoa, aparte de que esta película no se centraría en Arthur y Mera, sino en Arthur y su hermano Orm. Ahora todos se preguntarán qué tiene que ver el multimillonario en todo esto. Bueno, como todos ya saben, ellos dos tuvieron una relación mientras ella todavía continuaba casada con Johnny Depp, y llegaron a llevarse muy bien. Tanto es así de que en medio de los rumores de su despido, él habría mandado una carta bastante agresiva a Warner Bros., amenazando con quemar la casa si ella no regresaba para la secuela. Y como ya sabemos, Warner no la despidió, aunque sí es cierto que tiene un papel muy reducido en esta secuela, como se pudo ver en el tráiler. Cuestión de que el medio Variety quiso ponerse en contacto con Elon Musk para saber si era cierto lo de la carta que le mandó a Warner Bros., pero él prefirió no contestar. Supongo que ya nos enteraremos. Cambiando de tema, el maestro John Carpenter vio Barbie y no le gustó. En una entrevista con Los Angeles Times, el legendario director de exitazos como La Cosa y Halloween dijo que vio la película de Greta Gerwig en la comodidad de su casa y que él no es el público objetivo de la película. Y continuó esto: "He visto Barbie, no puedo creer que haya visto Barbie. Simplemente no es de mi generación, no tuve nada que ver con las muñecas Barbie. No sabía quién era Alan. Quiero decir, puedo resumirlo. Ella dice, no tengo vagina, y al final dice, voy a ir al ginecólogo. Para mí, esa es la película. Es decir, hay un negocio del patriarcado ahí. Pero me lo he perdido todo, justo sobre mi cabeza. Pero creo que Margot Robbie es fabulosa". Carpenter también dejó en claro de que saldría de su retiro de 13 años para hacer una película con ella. Y en modo de broma, dijo que la financiaría él, o por lo menos que se encargaría de llevar las patatas fritas para el catering. ¿Qué opinan de lo que dijo el maestro del terror con respecto a Barbie? ¿Están de acuerdo con él o en desacuerdo? Los leo abajo.
ya que estamos hablando de Barbie, el medio de comunicación Deadline asegura de que Warner Bros. Estaría planeando una película precuela de La Gran Estafa, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. La película ya se encontraría en desarrollo y el productor de la misma, Josie McNamara, dijo sin dar muchos detalles de que ambos actores son maravillosos y que el equipo de producción trata de hacer lo mejor posible con la franquicia de La Gran Estafa. Después del éxito taquillero que fue Barbie, habiendo hecho casi 1.500 millones de dólares, la empresa no quiere perder la oportunidad de trabajar nuevamente con Margot y Ryan, ya que son la pareja del año, cinematográficamente hablando, y tranquilamente podrían revivir la franquicia que finalizó hace 16 años con su tercera entrega. No estoy nombrando Las Estafadoras del 2018 porque es un spin-off, y esta película nueva va a ser una precuela de las originales, y por la información que pude encontrar, se va a desarrollar en Europa en 1960. Solo queda esperar hasta que se confirmen los actores y den luz verde al proyecto. Por otra parte, el actor Kevin Costner, junto a Warner Bros., hace un tiempo viene trabajando en una nueva película de western llamada Horizon, An American Saga, en donde compartiría pantalla con Jena Malone, Sam Worthington, Isabelle Fuhrman, Michael Rooker y Luke Wilson. Y The Hollywood Reporter dio a conocer de que la película se estrenaría en el 2024, pero dividida en dos partes con aproximadamente una diferencia de 2 meses entre una y otra. Esto con el objetivo de que se sienta más como un evento épico que una simple película, y por supuesto aumentando así las cifras en taquilla. Algo parecido a lo que pasó con Kill Bill volumen 1 y 2, Avengers Infinity War y Endgame, o la trilogía del Señor de los Anillos, que se hicieron juntas y fueron éxitos mundiales. El actor confía plenamente en este proyecto que hasta llegó a hipotecar 10 acres en Santa Bárbara, donde tenía pensado construir su última casa, y todo para conseguir los fondos necesarios para terminar Horizon, proyecto con el cual viene trabajando hace más de 30 años, por lo que es comprensible que apueste todo en ello. Lo que sí sigue siendo un misterio es qué va a pasar con la serie Yellowstone, ya que hace casi un año que finalizó la primera mitad de la 5ª temporada y todavía sigue todo parado. En fin, esperemos que todo le salga bien con esta saga que está creando y que también pueda dar un digno cierre a su personaje de John Dutton en Yellowstone. Horizon, An American Saga, capítulo 1, se estrena el 28 de junio del 2024 y el capítulo 2 el 16 de agosto también en 2024. Cambiando de tema, justo hoy que estoy haciendo este video, se está estrenando la nueva serie argentina llamada Nada, interpretada por Luis Brandoni y Robert De Niro, la cual es el origen de todos esos videos que andan circulando en donde vemos a De Niro explicando el significado de boludo y muchas otras malas palabras. No voy a entrar mucho en la sinopsis porque todas las que leí son medio spoiler, solo les digo que Luis Brandoni se llama Manuel y es un crítico culinario con un carácter muy especial, y Robert De Niro es Vincent, un periodista y escritor estadounidense un poco más buena onda. Esta comedia que junta a estas dos grandes estrellas cuenta con 5 capítulos de media hora cada uno, y están llenos de humor, sarcasmo, drama, un lindo vistazo a la ciudad de Buenos Aires y una increíble amistad y buena química entre los dos actores, quienes en la vida real son grandes amigos desde hace muchos años, incluso hasta llegaron a pasar una Navidad juntos, y por supuesto hablan tanto en inglés como en castellano, aunque también hablan un poco en italiano. Ah, y sí, Robert De Niro toma mate. La serie la pueden ver por Star Plus. Y por último, pero no menos importante, les tengo esta noticia de Attack on Titan. Hace poco les compartí el teaser del final de la serie que se estrena el 4 de noviembre de este año. Y al poco tiempo salió el rumor de un nuevo proyecto llamado Shingeki Fly. Se trata de un nuevo libro de arte del propio Hajime Isayama, que se va a llamar Shingeki no Kyojin Fly, en donde celebra los 14 años del manga con un nuevo capítulo creado especialmente para esta edición. El manga original tiene 34 volúmenes y 139 capítulos, entre el 2019 y el 2021 cuando finalizó el manga. Y este libro va a incluir el volumen 35 con unas 18 páginas, titulado Bad Boy, que significa chico malo. Este libro va a tener más de 200 páginas hechas a color, un borrador, la entrevista al mangaka y como regalos la bufanda de Mikasa y la llave de Eren. También los responsables del libro explicaron esto con respecto al nombre del libro. Desde hace 14 años hasta ahora, Attack on Titan ha dado grandes pasos junto a nuestros lectores. Le hemos dado el nombre de Fly con la esperanza de que siga desplegando sus alas en el futuro junto a ustedes. El libro de Shingeki no Kyojin Fly va a estar disponible el 30 de abril del 2024. Bueno, habitantes de la Commonwealth, eso fue todo por este video de noticias. Espero haberlos informado y entretenido un rato, ya que como pudieron ver hay bastantes noticias copadas. Pero bueno, antes de irme los invito a que le den like al video, que se suscriban al canal activando la campanita de notificaciones, compartiendo este video, comentando abajo qué tal les parecieron estas noticias y qué opinan, y también siguiendo las redes sociales del canal que ven ahí arriba, tanto la de Twitter como en Instagram. Bueno, en cuanto haya más noticias, les armo otro video o short. Nos estamos viendo la próxima. The Commonwealth corta la transmisión.